Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Romanos capítulo 12. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Le voy a recordar solo algunos versículos muy interesantes y muy importantes antes de iniciar. Leímos en Hebreos 5:11, la reunión pasada, acerca de esto, dice la palabra: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice la escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y el apóstol Pablo, que creemos que es el escritor de Hebreos, dice: debiendo haber o debiendo ser maestros, debiendo de alimentarse ya de alimento sólido, os tenemos que volver a enseñaros como a niños. Otra porción de la escritura que quiero recordarle es en los evangelios, hablando acerca de Jesús, cuando Jesús, después de su nacimiento y después de que él empezó a crecer antes de su ministerio, dice la escritura que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ahora, el Señor Jesús era Dios, el Señor Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y él crecía en estatura, dice la escritura. Corporalmente fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente hasta que llegó a su madurez como hombre. Pero en la plenitud de la deidad, en su espíritu, él era perfecto, él siempre estaba completo. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo no solo tienen que ser redimidos, no solo tienen que ser salvados, no solo tienen que ser vivificados, restablecidos, restaurados, transformados, porque nuestro espíritu ahora es perfecto. Los creyentes nacidos de nuevo tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es básico, fundamental. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que crecer. Es decir, tenemos que ser transformados en la imagen de Jesús, en el poder de la palabra y del espíritu, para crecer en gracia y en sabiduría en nuestra alma y en nuestro cuerpo, mientras vivimos en esta tierra hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, y entonces nos dará un cuerpo nuevo y seremos perfectos, así como nuestro espíritu es perfecto. Nuestro cuerpo será perfecto, nuestra alma y nuestro espíritu, como es perfecto ya, serán perfectos nuestra alma y nuestro cuerpo cuando estemos con el Señor Jesucristo para siempre. Así es que la escritura nos habla acerca de la importancia de crecer y de madurar. Y una de las bendiciones o de las formas de poder madurar en el Señor y de mantenernos en esa posición es cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, un compromiso permanente, un compromiso continuo al ofrecernos voluntariamente como sacrificio vivo al Señor. Así lo leímos en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por lo que Dios ha hecho por nosotros y por el amor que Dios tiene para con nosotros, no poniendo como principio, prioridad, el amor que nosotros tenemos para con Dios, porque si lo que nos guía y lo que nos dirige y lo que nos mueve es cuánto nosotros amamos a Dios, entonces creo que no estamos entendiendo correctamente. Y esto es lo que la mayoría de las religiones, digamos que predican, enseñan. La pasión y el compromiso de las personas hacia la religión, hacia la divinidad que proclama esa religión, por causa del amor o de la pasión que los feligreses tienen hacia esa religión, hacia ese sistema de pensamientos, hacia esa organización, hacia esa divinidad. Pero en los creyentes nacidos de nuevo no es la manera, aunque es importante que nosotros amemos al Señor, pero no es lo primordial. Y no me malinterprete, déjeme, lo expongo nuevamente. ¿De qué se trata? Se trata de que el creyente entienda la importancia
y verifique y compruebe y crea y le sea manifestado cuánto Dios, el único y verdadero Dios, nos ama. De tal manera nos ama que envió a su Hijo, todo lo más preciado que él tenía, su Hijo, y con él todas las cosas para pagar, para redimirnos, para rescatarnos, para justificarnos, para bendecirnos. Así es que no se trata de cuánto amamos nosotros a Dios, sino se trata de cuánto Él nos ama y nunca dejará de hacerlo. Y entonces respondiendo positivamente a creer, experimentar y conocer el amor de Dios en nuestras vidas, es que nosotros le amamos a Él y amamos a nuestros hermanos y amamos la palabra y amamos al Espíritu y amamos al Señor Jesús y amamos al Padre porque Él nos amó primero. Así es que dice, ofreciéndonos como sacrificio vivo por causa de la misericordia, del amor, de la gracia del Señor hacia nosotros. Dice, debemos ofrecernos en ese sacrificio vivo aceptable, santo, que debería de ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir continuamente. Ahora, esto es un principio. Esta es una de las primeras cosas para ser maduros. ¿Qué importancia tiene ser maduros? La importancia de llegar a la madurez siendo creyentes en la palabra, en el ejercicio de la fe, es porque Dios nos puso aquí con un propósito. Y Dios no quiere que estemos como niños fluctuantes, fluyendo de un lado para otro por todo sistema de pensamientos, sino antes bien que podamos vivir en lo mejor de Dios, que podamos conocer la verdad, permanecer en la palabra hasta alcanzar plena libertad y que podamos vivir, disfrutar la vida abundante de Cristo y compartir con otros que necesitan saber que en Cristo hay salvación, vida eterna, vida abundante, vida nueva y esperanza. Y este es nuestro propósito, conocer al Señor Jesús, tener intimidad y comunión con Él, con su palabra, con su espíritu, para que la gloria de Jesús se manifieste y que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad cuando tú y yo nos ofrecemos en sacrificio vivo al Señor. Y después, esto es muy importante, no es suficiente. Y después dice la Escritura en el versículo 2, y no adaptéis a este mundo o no te conformes a este mundo, sino transformaos, dice, transformaos, ¿cómo? Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice algo extraordinario. Dice, transformaos. ¿Quién nos va a transformar? El poder de la palabra y el Espíritu de Dios en nosotros. El poder de la palabra y el Espíritu de Dios en nosotros va a transformar nuestro alma, pensamientos, decisiones, comportamiento, actitudes, sueños y nuestro cuerpo. Lo va a vivificar, como lo dice Romanos 10, Romanos 8, 10 y 11. Ahora, cuando renovamos nuestra mente con la palabra, entonces el Espíritu y la palabra que es sembrada en el corazón, manifiesta su fruto, la palabra, de una manera extraordinaria, transformando nuestra alma, transformando nuestro cuerpo. Y como vivimos en un mundo en caos, en un mundo en tinieblas, en un mundo de confusión, de incertidumbre, de pecado, nosotros tenemos que permanecer y mantenernos en la fe, porque si nos descuidamos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos ha sido dada por precio de sangre, de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces podríamos naufragar en la fe. Por eso la Escritura nos insiste a renovarnos, renovar nuestra mente, nuestras mentes, nuestros pensamientos con la palabra del Señor para ser transformados. Cuando los creyentes no pueden apropiarse de la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, cuando los creyentes no pueden vivir en la vida abundante de Cristo, cuando los creyentes no pueden vivir a la manera de Dios, y no significa en la exigencia de los mandamientos, sino en la libertad de los hijos de Dios. Cuando los creyentes no pueden ser exitosos en sus vidas, en las áreas de la salud, de las relaciones, de la familia, de la economía, de la prosperidad, del trabajo, etcétera, etcétera, del servir al Señor, cuando el creyente no puede ser exitoso y no es exitoso, es por causa de una mente no renovada.
Es por causa de la no renovación de la mente. Es por causa de que la mente no ha sido renovada con la palabra. El creyente puede creer que las cosas se hacen por las virtudes humanas, por la sabiduría humana, por los sistemas de pensamiento humano, por las organizaciones, por lo que los padres dicen a los hijos. Y no me malinterprete, los padres siempre deben instruir a sus hijos en el camino del Señor, en la buena educación, en las buenas costumbres que provienen de la palabra. Pero cuando los creyentes se basan en lo humano, se basan en los sentidos, se basan en la carne, se basan en la falta de conocimiento de la palabra, en la falta de sabiduría de Dios, de lo alto, entonces tienen una mente no renovada, una mente antirrenovada. Y una mente no renovada o antirrenovada o inrenovada, entonces va a causar que el creyente sea conformado, moldeado, transformado, establecido en las condiciones, sistemas de pensamiento, en la vida de este mundo. Y Dios no nos llamó a ti y a mí para vivir conforme a este mundo. La sutileza de la vanidad, la sutileza de la sociedad, la sutileza de los afanes, del dinero, etcétera, etcétera, causan que muchos creyentes se distraigan, ahoguen la palabra, no amen la palabra y por lo tanto se distraigan de una verdadera comunión con Cristo, a lo que fuimos llamados. Así es que usted sabe que el amor de muchos se enfriará, es lo que dice la palabra en estos últimos tiempos, y no de manera automática, es cuando el creyente pone sus ojos en las cosas de este mundo y no sus ojos en Jesús. Y poner los ojos en Jesús es poner los ojos en la palabra de manera continua, poner los ojos en la palabra de vida, en la palabra de gracia, en la palabra de justicia, en la palabra de amor, en la palabra de fe. Cuando el creyente no pone sus ojos de una manera continua en la palabra del Señor, no permite entonces que su mente sea renovada y entonces su vida jamás va a ser transformada. Aunque puede ser un creyente nacido de nuevo y aunque puede ir al cielo cuando el Señor Jesucristo venga, pero en este mundo no va a poder ser eficaz y eficiente y no va a poder cumplir su propósito si tenemos una mente no renovada, antirrenovada. Es importante que entendamos que el espíritu del anticristo quiere conformarnos a este mundo. Que el espíritu del anticristo, el cual ya opera, inclusive el apóstol Juan dice que ya opera entre nosotros hace 2000 años, decía el apóstol Juan, más o menos. Hoy en día el espíritu del anticristo engañando y seduciendo a tantos creyentes, las hace pensar que el éxito, que la vanagloria de la vida, que la honra de los hombres, que la conveniencia, que la política, que el dinero, que las compras, que la problemática, que la depresión, las cosas buenas como malas, son lo importante en esta vida. Y muchos creyentes han desenfocado, se han desintonizado, han perdido la sintonía del Espíritu, la sintonía de la palabra del Señor, y por lo tanto tienen una mente no renovada y una vida no transformada, de tal manera que Cristo no se manifiesta en sus vidas. Cualquier creyente que tenga una mente no renovada o antirrenovada, si lo llevaran a la cárcel por el hecho de ser cristiano, de ser creyente, lo dejarían suelto de inmediato porque no habría evidencia suficiente para condenarlo. Un creyente que tenga evidencia de ser creyente es un creyente que permanece en la fe, que permanece en la palabra y que la gloria de Cristo empieza a manifestarse en cada una de las áreas de su vida, en proporción de gloria en gloria, no de manera total, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque es un proceso en el cual debemos permanecer y debemos perseverar. Pero dice la escritura aquí que debemos renovar nuestras mentes con la palabra para ser transformados. Y luego dice aquí, para que verifiquemos la voluntad de Dios. Cuando se habla entre el pueblo cristiano de la voluntad de Dios, muchos religiosamente malinterpretan. Porque cuando hablan de la voluntad de Dios, causa temor en el creyente. Porque se promueve o se enseña que ahí está Dios viéndonos, que nos comportemos bien, que nos
comportemos disciplinadamente, que nos comportemos en obediencia, que nos comportemos en santidad, que nos comportemos cumpliendo los mandamientos, mandamientos de hombres y mandamientos que están descritos en la palabra. Y eso no es el corazón de Dios. Un creyente que camina de esa manera es un creyente que no conoce la naturaleza de Dios, que no conoce el amor de Dios, que no sabe cuánto Dios le ama. Y va a esforzarse en sus méritos, va a esforzarse en sus fuerzas, va a creer que debe justificarse a sí mismo ante Dios. Y alguien que tenga la intención de hacer esto, o alguien que lo haga, está menospreciando la justicia de Jesús, está menospreciando al Hijo de Dios, está menospreciando la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, el derramamiento de su sangre, la entrega de su vida por causa de ti y de mí. Así es que no debemos permitir que esa actitud, que esa mala doctrina, que esa mala interpretación venga a nuestras vidas, pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es todo lo que Dios diseñó para que tú sepas que eres un hijo de Dios. Es como Dios preparó todas las cosas a través de Cristo y a través de conquistar en Cristo Jesús y reconciliar en Cristo Jesús todas las cosas para tu beneficio, para que tú aprendas a vivir como un hijo de un Dios que es bueno en todo tiempo, para que tú aprendas a vivir y a experimentar de todo lo que Cristo conquistó por ti. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que Cristo te redimió de la enfermedad, te redimió del pecado, de la condenación, de la culpa, del rechazo, de la vergüenza, de la maldición, del oprobio, de la depresión, de la debilidad, de la pobreza, para que tú puedas experimentar la voluntad de Dios y verifiques que es buena, agradable y perfecta la aceptación, la gloria, la bendición, la salvación, la gracia, la justicia, la plenitud de vida, la salud, el bienestar, la aceptación, la gloria, la bondad, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, el reino de Cristo, su espíritu, su unción, su palabra, su mente, su sabiduría, su redención, santificación y justificación. Esa es la buena voluntad de Dios, para que tú vivas en libertad y aprendas a reinar en vida, a lo que fuimos llamados, para que reinando en vida tú y yo podamos cumplir nuestro propósito en esta vida. Dice entonces la Escritura, para que podamos verificar, dice, para que podamos verificar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta, aceptable, buena y perfecta. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, digo a cada uno de vosotros, que nadie piense más alto de sí que lo que debe de pensar. Nadie piense más alto de sí que lo que debe de pensar. Alguien que es soberbio, alguien que es orgulloso, tiene que ver con no confiar en la justicia de Dios, no confiar en la justicia de Cristo, no confiar en los méritos de Jesús. Alguien que puede caer en el orgullo y en la soberbia es alguien que confía en sus méritos, que confía en sus virtudes, que confía en sus fuerzas. La palabra nos enseña en la Escritura que no es con fuerza, sino a través de su espíritu. No es con espada, no es con fuerza, sino a través de su espíritu. Decía el salmista, unos confían en carros y en caballos, en la fuerza de los guerreros, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra cómo confiar en el Señor es lo mejor y no confiar en nosotros. Cuando empezamos a confiar en nosotros, en nuestras virtudes, cuando dejamos de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe, estamos vulnerables a la soberbia. La soberbia puede causar prepotencia, orgullo o también bajo autoestima. Estas dos o tres condiciones del alma tienen que ver por la soberbia, por confiar en las justicias. Alguien puede confiar en sus virtudes o alguien puede confiar en su falta de virtud. Pero el mismo apóstol Pablo decía,
Cuando he intentado hacerlo y le he dicho al Señor, quita de mí esto, el apóstol Pablo dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que lo que tenemos que entender es que no tenemos nada y no somos nada cuando el Señor está con nosotros y Él es todo. No sé si recuerdas el de la parábola del sembrador. Decía, la semilla cae junto al camino, el camino está muy duro, tiene mucha dureza y no produce fruto. Vienen las aves y se comen la palabra. Otra parte de la semilla, que es la palabra de Dios, cae entre piedras. Hay muchas piedras y la semilla es sembrada, pero no tiene suficiente raíz, así es que sale el sol y la quema. Vienen las aflicciones, la persecución y no permanecen en la palabra y no produce fruto. Otra parte de la semilla cae donde hay muchos espinos y otro tipo de plantas y otro tipo de semillas que han sido sembradas ahí. Y la palabra es ahogada. Es decir, la semilla es ahogada y no puede producir fruto. Es cuando la palabra es ahogada por la vanidad o por otros sistemas de pensamiento, por la incredulidad. Hay demasiados semillas ahí de otro tipo. Hay demasiadas árboles y arbustos y espinos ahí. Pero cuando habla de la tierra que es buena, que produce 161, 100, 60 y 30 por uno, cuando la palabra es sembrada ahí en esa buena tierra carece de todo. Carece de dureza, carece de piedras, carece de arbustos y de espinos. Esa tierra no tiene absolutamente nada. Y esa tierra que está fértil porque no tiene dureza, porque no tiene abundancia de piedras y porque no tiene abundancia de espinos, es la tierra propicia para que la palabra sea sembrada y produzca mucho fruto. Así es que entre menos confiemos en nosotros mismos, entre menos confiemos, entre menos tengamos de nosotros, pero sepamos que Cristo mora en nosotros y que nos ha dado su palabra y su poder para caminar en victoria, entonces la perfección de Dios manifestará su poder cuando nosotros somos débiles. Y termina diciendo el versículo 3. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Dios ya nos dio la medida de fe y la medida de fe es igual para todos los creyentes. El mismo apóstol Pedro confirma esta palabra del apóstol Pablo y dice, para todos aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra. Los apóstoles, el apóstol Pablo, los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, sabían que la medida de fe es igual para todos. Es la medida, no es una medida, sino es la medida de fe. Y la medida de fe empieza a ejercitarse por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra del Señor. Y después sigue diciendo, dice, quisiera por favor que vaya al versículo 10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Usted sabe que la palabra pereza se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Hay quienes no quieren trabajar porque son perezosos, porque tienen temor, porque tienen miedo. Pero aquí dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Y si en algo requiere diligencia, es en poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y nuestra mente sumergidos en la palabra del Señor y nuestro corazón para que la palabra sea sembrada. Si en algo tenemos que tener diligencia y no ser perezosos, es permitir que nuestra mente sea renovada para que nuestras vidas sean perfectamente, poderosamente transformadas.
Recuerde que cuando permanecemos en la palabra y la palabra es sembrada, la palabra empieza a producir, empieza a transformar. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. No la podemos dirigir, no podemos forzar, pero el poder de Dios, el Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que da el fruto en nuestras vidas. Nosotros somos como esos pámpanos que están unidos a la vid y la vid es la que produce el fruto a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Así es que dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza. Recuerde, la esperanza es una intensa anticipación del bien, una expectativa grandiosa de toda la benignidad de Dios que ya nos concedió en Cristo, que ya nos otorgó en Cristo Jesús. La esperanza tiene que ver con lo que no se ve, que no está presente, pero que ya nos fue dado y que se encuentra en el ámbito espiritual, y la fe manifiesta esa esperanza en el ámbito natural. La fe se apropia de esta bendición, de lo que nos fue dado por gracia en Cristo Jesús en este mundo, para que nosotros disfrutemos, vivamos, experimentamos y seamos un canal de bendición para muchos. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Cuando habla del sufrimiento, no habla acerca de sufrir escasez, sufrir enfermedad, sufrir depresión. No, está hablando acerca de sufrir por causa del evangelio. Está hablando acerca de sufrir a la carne. No permitir que la carne se gobierne en nuestras vidas. Dedicados a la oración. Recuerde que la oración tiene que ver con la comunión con la palabra, con la comunión, con la adoración, la exaltación, la acción de gracias. La oración tiene que ver con orar en el espíritu y orar en el entendimiento, contribuyendo también para las necesidades de los santos, es decir, dando, ofrendando, diezmando, invirtiendo en el reino de los cielos en donde hay bendición y no solo en este mundo en donde las cosas se corrompen. Dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tener el mismo sentir unos con otros, el sentir del Señor. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. Los humildes son los que confían en el Señor. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No tratemos de imponer nuestra propia opinión. Debemos aprender a someternos los unos a los otros. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y con esto terminamos. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres, estad en paz con todos los hombres, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque ascuas, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, no seas vencido por el mal. Y cuando habla del mal, no se refiere solamente a la mentira, el engaño, la malversación, cosas de ese tipo que son malas. No, también se refiere a la enfermedad, a la escasez, a la depresión, a todas las cosas de las cuales Cristo nos redimió. Recuerda, tú y yo fuimos llamados a odiar al mal, a resistir al mal. No seáis vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y esto tiene que ver no solo permanecer en la fe, sino también en nuestras relaciones con los demás, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es la abundancia de tu gracia y tu justicia. Queremos, Señor, entender, así es que te pido en el nombre de Jesús que tu sabiduría y tu espíritu alumbren el entendimiento de cada uno de nosotros, de todos los que están escuchando, viendo y los que estarán por ver en el nombre de Jesús, para que podamos entender tu sabiduría y la revelación de tu palabra, para caminar, crecer en gracia y en sabiduría delante tuya, Señor, y delante de los hombres, para madurar
ofreciéndonos en sacrificio vivo a ti, teniendo compromiso contigo en el nombre de Jesús y permitiendo que nuestras mentes sean renovadas de una manera continua para que nuestras vidas sean transformadas de gloria en gloria hasta alcanzar plena libertad, porque nos has llamado a reinar en vida por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús, gracias por la medida de fe, y gracias, Señor, por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, y porque nos has llamado a verificar, a experimentar, a dar a conocer tu preciosa voluntad a un mundo que está perdiéndose, a un mundo en caos, a un mundo que está en tinieblas, cuando tu voluntad es luz, es paz, es amor, es salvación, es vida, es comunión, es gozo, es virtud, es salud, es bienestar, es poder, amor, gozo y paz en el Espíritu, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.